Muy buenos días. Un saludo para todos los que nos acompañan de diferentes partes del país. Hoy vamos a hablar de una forma muy puntual y concisa frente a un tema que llama mucho la atención y que ha generado controversias, y es la limpieza y desinfección de zonas críticas en esta pandemia que es el COVID-19. Partimos de algo importante. eh, Esto no tiene ningún conflicto de interés, es una charla que doy a título propio, como ven, es gratuita. La idea es que podamos compartir las preguntas, que sean muy puntuales, por favor. También trataré de ser muy conciso y breve para poder aclarar lo máximo posible. Entonces, partamos del hecho de que es una zona crítica. En un ambiente, pues, hospitalario, también tenemos zonas críticas en otros ambientes como son de manejo de alimentos y demás, y es aquella que por la naturaleza de la actividad que yo voy a realizar en este lugar, requiero unas medidas de seguridad y de limpieza adicionales, no son cualquier zona. Esto tiene que quedar perfectamente limpio. Entonces vamos a arrancar con unas definiciones básicas que podemos tener todos, que tenemos que tener todos claros y estar de acuerdo en esto. Entonces, ¿qué es una contaminación? La contaminación es la presencia de cualquier agente o material infeccioso o tóxico en la superficie corporal de una persona, animal, lo que sea, que me va a generar un problema, es un riesgo en salud pública, ¿cierto? Está contaminado. Reiteramos, una contaminación puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un prión, son todo. Tengamos claro en esta situación que si bien el COVID-19 es la principal preocupación, no quiere decir que no haya muchas más. Todavía tenemos muchas más preocupaciones en las zonas de limpieza como para concentrarnos solamente en el COVID, y por eso esta charla les va a dar los tips para hacer una desinfección adecuada y no tener que solamente estar pensando, ¿será que voy a desinfectar para COVID? ¿Será que voy a desinfectar para otra cosa? No, eso se hace en un solo movimiento. Y por supuesto, si tengo una contaminación, requiero hacer una descontaminación. La descontaminación es un procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para eliminar cualquier agente o material infeccioso o tóxico presente en la superficie corporal o de una persona o animal en un con un producto que es preparado para esto. Reitero, esto es un riesgo en salud pública. Descontaminación, entonces, ¿qué va a hacer? Eliminar esas bacterias. Pero esto es diferente a una definición adicional que es desinfección. Entonces, ¿qué es una infección? La infección es la entrada o multiplicación de un agente infeccioso en el cuerpo de una persona o animal. Eso quiere decir que una superficie no se infecta, una superficie se contamina, ¿cierto? Pero pues nosotros que decimos que se va a desinfectar, es como el resultado de hablar indistintamente de las palabras. Pero pues desinfección es el procedimiento mediante el cual se adoptan medidas sanitarias para controlar o eliminar agentes infecciosos presentes en la superficie. ¿Listo? Entonces, contaminación es una cosa, desinfección es una cosa. Descontaminación e infección pues parecen parecidas, pero desinfección digamos que va un poquito más allá. Desinfectante, ya puntualmente hablando de lo que estamos nosotros hoy, es la actividad de un germicida, es eliminar, ¿cierto? Eliminación. Inactiva parcialmente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida, ¿cierto? O sea, desinfectar no es lo mismo a esterilizar. Eso hay que tenerlo muy claro, porque los elementos que necesitamos tener esterilizados, como puede ser cualquier instrumento que va a introducirse en el cuerpo humano, por ejemplo, unas tijeras, un equipo de sutura, etcétera, etcétera, tienen que estar esterilizados. Pero en ese momento hablamos de desinfectar, que es eliminar la mayoría y ojalá todos los que tengamos ahí presentes en lo medida de lo posible. Algo importante de lo que partimos aquí. Como ven, dice patógenos reconocidos. Es posible que en nuestros hospitales o en nuestras instituciones donde trabajemos no tengamos ni idea de qué patógenos tenemos. En el mundo ideal, ¿qué tendríamos? Un cultivo y sabríamos exactamente en nuestro hospital, en nuestra zona de trabajo, qué tipo de bacterias tenemos por lo menos. Es decir, tomamos unos medios biológicos, hacemos un muestreo, lo ponemos en nuestro medio de cultivo, se lleva a un laboratorio, crece, luego lo analizan en el microscopio con otros ítems más avanzados y vamos a poder ver qué tipo de bacteria es, por ejemplo, si es un gram negativo, si es un gram positivo, o siendo más específicos, si es una E. coli, si es una Yersinia pestis, que ojalá nunca aparezca por ahí, ¿sí? Podemos identificarlo puntualmente. ¿Por qué es muy importante? Porque hay ciertos microorganismos que son extremadamente resistentes. Ejemplo, Acinetobacter baumannii.
Es una bacteria muy resistente a los procesos de desinfección e incluso de esterilización. De modo que yo tengo que saber si las tengo o no. Si no tengo los medios económicos para hacer estos reconocimientos, tengo que tomar las mejores medidas sanitarias posibles. Es decir, usar desinfectantes de una forma adecuada es más que suficiente y eso es lo que vamos a ver con el COVID-19. Finalmente, en esta parte de definiciones de limpieza está que es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño o orgánico en las superficies que puedan preservar bacterias al ponerse en acción. Entonces, ¿qué es importante aquí? Cuando yo hago una primera limpieza, estoy eliminando material biológico. El ejemplo claro es el cloro. El cloro se ve inactivado al contacto con material biológico. Es decir, que si hay material biológico y adentro están los virus y las bacterias, el cloro no va a poder eliminarlo. Por eso es importante hacer una desinfección inicial. Por eso van a ver que algunos equipos, como por decir los equipos de sutura después de haber sido utilizados, o los equipos de cirugía después de haber sido utilizados, se pueden hacer una inmersión en unos inactivadores que tienen unas proteasas y unos enzimas que van a romper la grasa, que van a romper proteínas, que van a romper ese material biológico. Eso pasa, pero entonces es importante tener en cuenta esa consideración con la limpieza. Ahora bien, ¿qué es una medida sanitaria? Todos los días estamos escuchando de las medidas sanitarias. Es todo procedimiento aplicado para prevenir la propagación de enfermedades o contaminación. Eso va desde un desinfectante hasta que la gente se quede en sus casas como estamos hoy en día. Eso sería una medida sanitaria, es una herramienta que yo uso, una medida que yo tomo para evitar la contaminación y la propagación de enfermedades. Aquí entonces la limpieza y la desinfección es una de las medidas sanitarias más importantes de las instituciones. Hay que darle reconocimiento a las personas que hacen el aseo y la desinfección de todas las zonas críticas y no críticas, porque son las que realmente aseguran que después de que el médico o la enfermera haya hecho su trabajo, vamos a tener una zona segura para las demás personas que van a transitar ahí. Entonces, esto es un llamado también a todas las personas que nos están oyendo, que quizás sean quienes hacen o coordinan las áreas de aseo, limpieza y desinfección. Muchas gracias por ese trabajo tan importante. Ahora, en lo que estamos actualmente, que es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Eso suena muy importante, realmente es pocas veces en nuestras vidas deseamos ver este tipo de situaciones. Y es un evento extraordinario que de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, que es de donde estaba sacando estas definiciones y podrán ver en la parte inferior, se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de los Estados miembros a causa de la propagación internacional y podría exigir una respuesta internacional coordinada. El mejor ejemplo, pues, es lo que tenemos hoy en día. El COVID-19 ha exigido una respuesta internacional coordinada, sin lugar a dudas, que estamos manteniendo. Ahora, ¿qué es asepsia y antisepsia? Otros métodos otras definiciones que utilizamos todo el tiempo y que requieren métodos de limpieza y desinfección. Asepsia es el empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos en la piel viva y en mucosas o demás. Esto ya estamos hablando de un ambiente quirúrgico, pero van a ver que se parece un poco a las definiciones que hemos visto antes de desinfección. Y asepsia es la ausencia total de microorganismos. Eso quiere decir que se hizo un procedimiento de esterilización en esa superficie, instrumento, lo que sea. Reitero que en lugares críticos tienen que tener este nivel de asepsia o de esterilización, aquellos en donde la exposición al interior del ser humano, digámoslo así de una forma sencilla, es alta. Ejemplo, una sala de cirugía, los elementos para hacer procedimientos. Estos requieren un alto nivel de desinfección o también aquellos que vamos a utilizar en personas que están completamente inmunosuprimidas. Por ejemplo, los pacientes que se les hace trasplante de médula ósea. Ellos mientras están en ese trasplante requieren unos niveles adicionales de limpieza. Junto a todo este tema tenemos que hablar de algo muy importante que es la bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Es un conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra nuestra seguridad, más que todos los trabajadores. En resumen, ¿qué es? Esas herramientas que podemos usar, esos mecanismos que tenemos, esos elementos que tenemos, esos protocolos que existen para asegurar primero mi seguridad.
No sirve de nada que yo trate de hacer un aseo, que trate de ayudar a alguien, si yo no tengo los elementos de bioseguridad, porque me va a poner en riesgo mi vida y no solamente la mía, sino la de mi familia cuando yo llegue a casa. Por eso es tan importante la bioseguridad y sinceramente espero que en sus sitios de trabajo estén muy insistentes con el tema de algo tan sencillo como puede ser el lavado de manos. El lavado de manos es una medida de bioseguridad. Nos asegura que no tenemos contaminación en nuestras manos y son seguras para tener contacto con los demás. Asimismo, el uso del tapabocas, si requieren usar guantes, las monogafas, etcétera. Todo esto son medidas de bioseguridad. Los protocolos hasta dónde pueden cruzar con ciertos elementos, estas medidas están tomadas por una razón y no son tomadas a la ligera porque sabemos que tienen que ser muy estrictas. Así que también es una invitación a respetar estas medidas de bioseguridad en donde todos tenemos que aportar algo, ni más faltaba. Esta es una definición un poquito más avanzada que va a aplicar más que todo en estos procesos o industriales o hospitalarios. Por ejemplo, la desinfección de alto nivel, nivel intermedio y nivel bajo. Lo traigo aquí porque es posible que encuentren algunos proveedores que les van a decir que mi producto ofrece una desinfección de alto nivel. Es importante tenerlo claro. Entonces, la desinfección de alto nivel se realiza con agentes químicos líquidos que eliminan a todos los microorganismos. O sea, estamos casi que seguros que hacen una desinfección completa. Ejemplo, el glutaldehído, el ácido paracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el formaldehído. Notes aquí que estamos hablando de los ingredientes, no estamos hablando de ninguna marca en particular. Luego tenemos la desinfección de nivel intermedio y se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, micobacteriums, virus y algunas esporas, como los fenoles, hipoclorito de sodio, el alcohol y los amonios cuaternarios. Repito, esta información viene directamente de la Organización Mundial de la Salud, no viene de ningún proveedor, de ninguna otra tipo de definiciones, son definiciones mundiales, porque no quiero que entremos en controversias de que alguien diga que tiene un fenol o un alcohol que es un desinfectante de alto nivel. La evidencia está desde la Organización Mundial de la Salud. Y por último, la desinfección de bajo nivel se realiza por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo corto, como el cloruro de benzalconio. Importante, según el área que yo vaya a desinfectar, voy a requerir o no de uno de estos desinfectantes de alto, intermedio o bajo nivel. Eso hay que considerarlo. Yo no voy a comprar el mismo desinfectante para absolutamente todas las zonas, porque también hay que considerar algunas cosas que vamos a hablar adelante, como es el costo. Si yo justifico perfectamente que esta zona es crítica y requiere un desinfectante de alto nivel, perfecto. Pero si esta otra zona no lo requiere, pues yo puedo utilizar incluso uno de bajo nivel. Vamos a avanzar en el tema. Ahora les presento al famoso SARS-CoV-2, o como antes se llamaba coronavirus o nuevo coronavirus, que genera la patología conocida como COVID-19. Es un virus ARN monocatenario. ¿Qué quiere decir eso? Es solamente una tirita de ARN y nada más. Está envuelta en una membrana lipídica y tiene sus receptores que son como esas paticas. Como ven en la imagen, tiene muchas paticas que son de color como un vino tinto. Por eso se llamó coronavirus, porque le decía, parecía que tuviera una corona puesta. Por eso se llama coronavirus toda esta familia de virus. Puntualmente en este virus fue detectado en diciembre de 2019. ¿Eso qué quiere decir? Es un virus extremadamente nuevo. No sabemos muchas cosas de este virus. Todo lo que estamos utilizando hoy en día realmente nos basamos en lo que hemos aprendido de otros países. Estamos aprendiendo continuamente. Por eso es flexible tanto los criterios para diagnosticar esta enfermedad como lo que vamos a utilizar para manejar los espacios. Por lo pronto tenemos unos lineamientos muy claros y hay que hacer énfasis en el periodo de incubación, que tiene 7 días. En el 95% de las personas, si se enferman a los 12 días. Por eso el periodo de cuarentena se mantiene a 14 días, para saber si se enferma o no la persona. Se presume realmente que es de origen zoonótico, quiere decir que inició en animales y luego mutó y pudo infectar seres humanos. Esto quiere decir que los animales nos pueden infectar, por supuesto, eso lo hemos sabido toda la vida, eso no es nada nuevo, muchos virus nacieron así, muchas enfermedades han nacido así, la peste negra empezó así y mató casi 50 millones de personas, o hasta más según los datos que revisemos, pero lo que hay que tener claro es que esto no es culpa ni de los murciélagos, ni de los
armadillos, ni eso es el proceso de exponernos a la naturaleza. Adicionalmente, entonces, hagamos énfasis en la envoltura lipídica. ¿Qué es un lípido? Es una grasa. Si yo tengo un virus envuelto en una grasa y yo uso cualquier material que pueda destruir grasa, es más que suficiente. Por eso en nuestras casas podemos usar perfectamente un jabón de normalito de la casa, que puede ser antibacterial, puede ser el de avena, el jabón que usamos usualmente, que sabemos que nos retira esa sensación grasa. Ese jabón va a ser capaz de destruir el virus. Vamos a partir de ese punto. Tranquilidad en nuestros hogares con el lavado de manos, con los equipos que usamos. Nadie se tiene que llevar insumos de desinfección hospitalaria o de alto nivel para sus casas. Con el jabón que tenemos es más que suficiente. De hecho, en desinfección de las casas, eh, el mismo hipoclorito es suficiente porque lo que estamos haciendo son actividades cotidianas. Pero como estamos hablando de zonas críticas, vamos a tomar unas precauciones adicionales. Imagínense ustedes que le digan que esa sala la limpiaron con agua y jabón y ya, nadie se va a sentir realmente tranquilo, a pesar de que sepamos de que es suficiente para destruir el virus. Pero ¿por qué no vamos a usar agua y jabón en las zonas críticas? Porque, repetimos, no estamos expuestos solamente al coronavirus. Tenemos muchas bacterias que pueden ser muy resistentes, hongos que pueden ser muy resistentes a la desinfección con agua y jabón. Entonces, realmente partamos del hecho de que la limpieza y desinfección se hace especialmente enfocada a los patógenos resistentes que podemos tener y a la naturaleza de la zona que voy a tener, para qué la voy a utilizar. Yo no tengo que andar limpiando porque me preocupa el coronavirus. Realmente, si yo subo mi estándar y estoy limpiando porque sé que hay patógenos resistentes, además del coronavirus, es más que suficiente para hacer una buena desinfección. Ahora, este coronavirus, ¿cómo se transmite? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para las zonas que voy a tener para limpiar y desinfectar. Su transmisión es por tres mecanismos básicos, pero dos están bien comprobados y ya hablamos del último. El primero es por gotas, es decir, cuando yo estoy hablando, cuando yo estoy tosiendo, cuando yo estornudo, salen gotas o partículas de saliva de mi boca y van a caer. Por eso hablamos de que el distanciamiento social es muy efectivo, de que estemos a 1,5 metros, 2 metros, porque si yo hablo o cae, pues va a caer más o menos en 1 metro de distancia, ya va a caer al piso. Entonces no tengo que preocuparme por esa parte. Diferente es que alguien me tosa, me estornuda en la cara, ahí ya yo me estoy exponiendo directamente. Adicionalmente, la transmisión por contacto quiere decir que si yo toso o contamino una superficie y luego alguien más viene y toca esa superficie, se arriesga a que sus manos se contaminen y luego él, a través de vías de entrada como son los ojos, la nariz y la boca principalmente, pueda permitirle al virus acceder a su organismo. Entonces ahí entra algo muy importante que vamos a hablar justo adelante y es cuánto tiempo dura el virus en superficies y por qué tengo que hacer la desinfección. ¿Listo? Por último, y afortunadamente, la transmisión por aerosoles es limitada. ¿Qué quiere decir un aerosol? Son micropartículas que pueden flotar en el aire. Esto no es todo el tiempo. Esto solamente se presenta en procedimientos que generan aerosoles, como cuando en los hospitales se le realizan las broncoscopias, que es introducir un tubo literalmente hasta los bronquios con una cámara, el aspirado nasofaringio o procedimientos de toma de muestras de secreciones de la vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? No todo el tiempo vamos a estar expuestos a aerosoles y esto nos genera una tranquilidad frente a eso. Ahora, en términos generales, de una forma rápida, encontramos mucha información todo el tiempo. ¿Cuánto puede durar el virus por ahí? En el aire, si se hizo esa micropartícula en los procedimientos que acabamos de hablar, puede durar 3 horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo dejo la habitación 3, 4 horas solita en el aire va a ser más que suficiente. Pero los guantes quiere decir que pueden durar hasta 8 horas. En el cartón y papel, 24 horas. En manijas, barandas, plástico y teléfonos, hasta 3 días. En el piso, no lo coloqué ahí, perdón, puede durar entre 1 a 2 días, dependiendo del tráfico de gente. Entonces eso me lleva a pensar que la desinfección es un proceso muy consciente. No debo solamente decir, voy a pasar la pasadita por aquí que se ve sucio. No. Una adecuada limpieza y desinfección es una tarea minuciosa, mucho más en una zona crítica y mucho más en el escenario de una pandemia en donde todos estaríamos en riesgo de contaminarnos. Si yo tengo que desinfectar una zona después de que han atendido a un paciente con COVID-19 positivo y le hicieron X procedimiento, lo intubaron, lo que sea, tengo que ser consciente de que cada detalle de lo que yo estoy tomando cuenta.
una sola zona más descontaminada que permite que alguien más pase y se contamine las manos, se está poniendo en riesgo no solamente a uno, sino a cientos de personas. Entonces, la bioseguridad del personal de servicios generales para hacer esto tiene unas consideraciones básicas y que se encuentran en muchos manuales de bioseguridad de las instituciones. Entonces debemos contar con un área limpia. Esta área está diseñada para que la persona pueda hacer la manipulación de sus elementos de bioseguridad, su cambio de ropa de forma segura y tranquila, y adicionalmente puede hacer la desinfección de manos. La desinfección de manos siempre haciéndola con la guía de la Organización Mundial de la Salud. También se recomienda que la gente, no solamente las personas de servicio general, médicos, enfermeras, auxiliares, tengan una ropa relativamente holgada que en caso de contaminación les permita retirársela con el menor contacto posible. Y eso es un llamado de atención para muchas personas que lo que hacen es ajustar su ropa. No estamos haciendo nada. Si la idea es que yo tengo esta ropa antifluido para que pueda caer y pueda resbalar fácilmente, no tiene sentido que yo la entube, que yo me la apriete y que le coloque un cierre aquí, porque entonces si yo me tengo que quitar porque se contaminó, muy probablemente al retirármela me voy a contaminar aún más. Lo mejor entonces, ¿qué sería en esos casos? Con las tijeras de trauma, romperles la ropa y nadie quiere eso. Entonces, por favor, una medida de seguridad para ustedes también es utilizar la ropa con la holgura adecuada. También tenemos que contar con los insumos y suministros que aseguren nuestra seguridad, valga la redundancia, porque hay que ser muy enfáticos aquí. Tenemos que estar seguros de que tengo lo que tengo que usar. Nada 100%, hay que decirlo, ni siquiera los condones son 100%, ningún método de planificación es 100%. ¿Por qué no es 100%? Porque todo tiene un rango, un margen de error, así sea del 2%, no importa. El 2% son 2 personas en 100 personas. Hay que poner atención a eso. Pero por lo menos al hacer un uso adecuado de mis equipos de bioseguridad, puedo tener cierta tranquilidad de que estoy haciendo lo máximo posible y que puedo ejecutar mis actividades de forma tranquila. Entonces, ¿qué es lo mínimo con lo que debo contar? Unos guantes, un tapabocas, ojalá una mascarilla de alta eficiencia que vamos a hablar que son los FFP2, con la el ambiente que yo vaya a desinfectar. Reitero, si yo voy a desinfectar una zona que ha estado con aerosoles, pues lo más lógico es que yo no voy a entrar con una máscara quirúrgica. Y eso es un llamado de atención también a los protocolos que tengan en sus instituciones. Si hubo aerosoles, yo tengo que entrar con una máscara de alta eficiencia FFP2, como es la N95, para adelante. También tengo que contar con mi protección ocular, ojalá sea unas monogafas de cierre hermético, o si no, un protector facial completo para evitar las salpicaduras sobre mi rostro. Las batas impermeables marga larga son muy importantes y si la bata no es impermeable, pero se prevé que voy a estar expuesto a salpicaduras, debo usar un delantal de plástico para minimizar el riesgo. Entendemos que no todas las instituciones hospitales, lugares van a tener todas las medidas de bioseguridad. Pero si no tengo todo lo mínimo que se utiliza. Entonces, todos debemos conocer la importancia de los elementos de protección personal. O sea, podemos decir que yo hago el aseo y que yo limpio y desinfecto y que también yo me las sé todas, pero si yo no utilizo todos mis elementos de bioseguridad, reitero, me expongo a mí y a mi familia y eso es todos los días. Nosotros todos los días estamos expuestos a riesgos y a unos riesgos superiores a la gente que hace otro tipo de actividades. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. Los trabajadores deben conocer el mecanismo y la obligación de notificar los incidentes y accidentes de trabajo. No se expongan. Y esto también es un llamado a las personas que puedan estar escuchando que manejen el tema de salud y seguridad en el trabajo. El hecho de que alguien se contamine no es una acción para regañar. Listo, cometió un error, pero está avisando. Estamos previniendo un montón de situaciones y cadenas que pueden suceder después. Vamos a avisar, oiga, o que tengo la duda, creo que me contaminé, creo que me pasó esto, creo que me chusé, o sea, son cosas para nuestro autocuidado, reitero, nuestro autocuidado, el de las familias, el de la comunidad, el de mucha gente que todos los días confía en nuestro trabajo. Eh, entonces, en el área limpia,
hacemos el proceso de colocación de elementos de protección personal y lo que debemos hacer es, ojalá tengamos una forma visible de ver las medidas de autocuidado, de cómo hacer el uso de estos elementos. Nadie puede estar entrando y saliendo de esta zona limpia, solamente el personal autorizado y ojalá la gente que esté ahí pueda ver quién va a estar de turno, porque es importante, porque si necesitamos una desinfección y no contestan, lo que yo tengo que hacer es llamar a esta persona rápidamente. De protección personal, especialmente cuando me lo retire, lo que voy a hacer en el área sucia. En el área sucia es muy importante que yo pueda hacer todo el depósito de los elementos que utilicé. Y eso es un riesgo biológico. Esta es una zona de riesgo biológico que tenemos que tener mucha precaución de tomar las medidas al ingresar y salir de esta. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Retiro adecuadamente mis elementos de protección personal. Cada institución debe tener su protocolo. Si no saben hacerlo, hoy en día Internet nos facilita muchas cosas. Busquen en Internet cómo quitárselos adecuadamente. Y reitero, al momento de retirándolos es cuando más me contamino, cuando más me puedo exponer. Si yo me los puse adecuadamente y los uso, el riesgo es mínimo, pero cuando me los voy a retirar es usualmente cuando las personas más se contaminan. Y eso va desde un simple tapabocas hasta un overall con tecnología Tyvek que nos va a permitir más seguridad, pero que debo retirármelo con todo el cuidado del mundo. En este lugar también deberíamos tener un lavamanos lo más cerca posible para realizar la higienización, el lavado de manos posterior al retiro de nuestros elementos de bioseguridad. Entonces, ya entrando en materia, ¿cómo voy a hacer la selección de un desinfectante? La selección debe ser cuidadosa y ojalá ambientalmente responsable. Recordemos que podemos terminar usando altos volúmenes de desinfectante que pueden representar un riesgo no solamente para el ser humano, sino también para la naturaleza. Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección son apropiados para coronavirus. Ojo a esto. Los procedimientos estándar de limpieza y desinfección que utilizamos son apropiados para coronavirus. Si yo tengo que hacer una reevaluación de mi proceso de desinfección por el miedo a coronavirus, después de esta charla, lo más probable es que yo no tenga que hacer mayor cambio. ¿Listo? Hay que aclarar eso, es muy importante. Eh, podemos usar, usualmente que usamos, hipoclorito, peróxido de hidrógeno, amonios cuaternarios, entre otros. Eso es lo que yo sé que usualmente tenemos a la mano y si hacemos un uso adecuado de estos elementos es más que suficiente para eliminar el COVID-19. Pero entonces, si vemos recomendaciones internacionales, la Environmental Protection Agency, ¿cierto? La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, tiene un listado en donde comparte qué elementos podemos utilizar y qué tiene más evidencia. Entonces encontramos insumos como el ácido cítrico, amonios cuaternarios, etanol, peróxido de hidrógeno, hipoclorito, ácido hipoclorito, isopropanol, ácido láctico, ácido peroxiacético y timol. Por supuesto que tener algo tan importante como es el glutaraldehído y formaldehído, pero tenemos unas consideraciones importantes. Regálenme un segundito. Perdón, ese es el resultado de estar pendiente en una pandemia. Qué pena con ustedes. Entonces vamos a tener varios de estos. De hecho, estoy seguro que ya dicen, yo en mi hospital, en mi lugar de trabajo, tengo este elemento. Entonces vamos a hacer una revisión. Si buscamos esta base de datos que les comento, que está actualizada a este mes, como podemos ver el 26 de marzo, podemos ver que va a tener una lista completa aquí en esta tapé de la compañía. Como digo, no hacemos alusión a ninguna compañía, sino realmente a los productos. Solamente son los primeros dos que salen en la lista, no es que haya algo en especial en ellos, pero va a estar en inglés. Es un inglés básico que podemos usar Google Translator para traducir. De hecho, muchas cosas ya se entienden. Pero ¿a qué voy con esto?
Algo importante es que muestra en la acción cuánto tiempo tiene que haber contacto del desinfectante para eliminar el virus. En el caso puntual que tengo aquí, si ven el ácido cítrico que está aquí de primeras, va a decir que el tiempo de contacto es de 10 minutos. Si yo utilizo el peróxido de hidrógeno, que es el que está aquí abajo, el tiempo de contacto es 5 minutos. El tiempo de contacto es importante porque también define qué tan rápido yo voy a poder habilitar nuevamente esa zona. Y también hay que ver algunos desinfectantes que requieren un enjuague, ya vamos a tocar ese tema también. Pero van a ver algo adicional y es que hay una columna que se llama Emerging Viral Pathogen Claim, que está en rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere eso, lo que dice es si el manufacturador o el fabricante notifica que ha probado el producto para eliminar el coronavirus puntualmente, a pesar de que sepamos de que puede funcionar. Entonces, en el caso puntual del peróxido de hidrógeno, se dice que sí. Y efectivamente, hacemos aquí la pauta. El peróxido de hidrógeno acelerado es realmente uno de los que más ha demostrado efectividad y seguridad para el uso y desinfección en coronavirus. Hasta se puede utilizar para la aspersión, como vamos a ver más adelante. Ahora, consideraciones para esta selección. Uno, por supuesto, la efectividad y ojalá la evidencia científica. Esto es un llamado también a los fabricantes a que realicen estudios clínicos como en compañía de grupos de investigación como el mío, para que podamos generar una evidencia clínica y demostrar que efectivamente funcionan. Ojalá también con el apoyo del laboratorio clínico para hacer las pruebas y en los laboratorios y eliminar los patógenos más resistentes como un estándar de calidad. Segundo punto, el tiempo de contacto requerido, que hemos hablado, es importante poder habilitar rápidamente las zonas y también depende de la seguridad de la gente. Si requiere un tiempo de contacto de más de 10 minutos, es muy probable que yo no me pueda quedar verificando que nadie llegue a contaminar el área o se contamine o se pueda intoxicar. Eso es importante tenerlo en cuenta con nuestros productos. El tercer punto sería la necesidad de enjuague o un segundo paso. Si estamos en un ambiente hospitalario, en una situación de crisis, yo no puedo estar esperando al segundo enjuague y entonces voy a traer otro producto y se me quedó y tengo que ir a traerlo. Entre más sencilla sea la desinfección con un solo producto, mejor. El cuarto punto es la presentación. Cómo viene, si viene por galones, si viene por litros, si viene líquido. Ahí me voy al siguiente punto que sería si tengo que activarlo. Hay muchos desinfectantes que deben ser activados, que después de activado me dura un tiempo. Toda esa presentación yo tengo que tenerla muy en cuenta para poder hacer la selección. Luego tengo el riesgo para el personal. Reitero, nosotros somos la primera línea que estamos ahí trabajando y desinfectando. No podemos ponernos en riesgo innecesariamente. Como vamos a hacer una comparación rápida más adelante, hay sustancias químicas que pueden desinfectar, pero que pueden resultar extremadamente tóxicas para las personas. El sexto punto sería el impacto ambiental. Ya les voy a dar un tip de cómo evaluar ese impacto ambiental. La idea es que seamos lo ambientalmente más conscientes y amigables posibles. Hoy tenemos muchos medios y muchas alternativas para hacerlo. Es una invitación a considerar también el medio ambiente y ojalá en el mundo ideal, yo entiendo que a veces puede ser el primero, pero en el mundo ideal, de última revisaría el costo. ¿Qué tan costo efectivo es? ¿Qué beneficios me trae? Usualmente entre más beneficios es posible que tenga un costo más elevado. Yo tengo que evaluar realmente todos esos beneficios que me va a brindar, reitero, no solamente a mí, a mis trabajadores y al proceso, sino realmente al ambiente, a las comunidades, etcétera. Entonces, desinfectantes para SARS-CoV-2, ojo, no es necesario mezclar desinfectantes. Esto es un riesgo para la gente. Conozco instituciones que dicen, bueno, ahora tengo aquí cloro y voy a echarle al debido el cloro porque va a ser más fuerte. No, eso no es así. Eso me genera un riesgo, eso va a generar gases, eso va a generar respuestas químicas que ustedes quizás no se imaginan, pero que más adelante puede tener una repercusión grave. Entonces, nada de mezclar desinfectantes, esto no es una receta de cocina. Esto es una desinfección de una zona en una epidemia. Tenemos que ser muy conscientes con las medidas que tomamos. Entonces, si el fabricante, yo tengo un producto, ejemplo, el peróxido de hidrógeno, y con él yo sé que es más que suficiente para eliminar bacterias y virus resistentes,
¿qué necesidad voy a tener de empezar a hacer unas mezclas? Ninguna. Asimismo, cuando yo haga la compra del desinfectante, también tengo que evaluar que si están mezclando desinfectantes. Usualmente el formaldehído y el glutaldehído les dio por juntarlos y se puede vender, no hay ningún problema, pero yo considero, bueno, si yo en vez de comprar dos que ya vienen mezclados y me compro uno que solito puede hacer lo mismo, pues es mucho mejor porque disminuyo los efectos adversos en la salud de las personas y hay que tener en cuenta esto. Les dejo una recomendación. No se recomienda impregnar elementos contaminados para inactivar el virus. Hay instituciones que luego de hacer una atención o algo, lo que hacen es impregnar las prendas o lo que se haya ensuciado, contaminado, con un desinfectante y luego se disponen para la basura. Eso no tiene ninguna evidencia, eso no sirve para nada. Para eso estamos usando el doble embalaje de los materiales, para eso estamos haciendo un buen uso de todos nuestros medios de protección también durante el proceso. No tengo que desactivarlo, estoy desperdiciando un montón de desinfectante que es valioso. Tengo que preocuparme por las superficies, por lo que sí va a continuar ahí. Si yo ya voy a hacer un depósito final de mis insumos, de esos materiales contaminados, pues que siga su cadena. Tengo que asegurarme que esa cadena sea segura, esa cadena de residuos sea segura y no de inactivar. No hay ninguna evidencia de que eso sea necesario, no hay ninguna recomendación en ninguna parte que eso sea necesario. Por favor, es un llamado a la cordura en ese tema. Ahora les presento esta tabla que nos permite ver el compuesto, la concentración, el nivel de desinfección y si son bactericidas, si eliminan virus. Efectivamente, muchos pueden tener un nivel intermedio, que no esperaría que fuera cuando menos intermedio de desinfección, como sería el cloro, el peróxido de hidrógeno, los alcoholes y los fenoles. Son cuando menos intermedios. El alto es el ácido paracético, pero hay que revisar bien que se utilizan en unos contextos muy puntuales que no vamos a tratar aquí y que tiene un costo adicional. Entonces tengamos muy en cuenta eso y la concentración. Si yo solamente digo que el cloro sirve para matar el coronavirus y cojo un litro y le echo a una cucharadita, eso no me sirve. Yo tengo que tener unas medidas por partes por millón. El tema de las cucharadas y esas medidas nos funcionan bien en la casa porque preparamos unas cantidades mínimas y tenemos que exponerlo lo menos posible al cloro. Pero si yo lo único que tengo es cloro y voy a hacer la desinfección de una zona, tengo que saber a cuántas partes por millón voy a sacar eso. ¿Listo? A 5.000 partes por millón hay diferentes formas de sacarlo. Hay unas fórmulas con números, hay otras fórmulas que son más sencillas. Por ejemplo, si yo tengo que hacer a 5.000 partes por millón, lo más sencillo es tomar 490 litros de agua y luego añado 100 cc de cloro. Entonces también acompañémonos en eso. Pero ojo con algo adicional en el cloro. Eso depende de la concentración que yo tenga el cloro. O sea, esto es un llamado a que utilizar el hipoclorito no es tan sencillo que venga yo y mezclo y que la marca que yo más conozco es cloro. Hay un cloro que es industrial, concentrado del 10%. Hay un cloro que es hospitalario, que es del 5.25%. Y hay un cloro que es el de la casa, que es el 2% o incluso menores. Entonces, si yo voy a hacer esa mezcla y necesito que me quede a 2.500 partes por millón o 5.500 partes por millón, que es el máximo nivel de desinfección, que incluso elimina ébola, virus de ébola, pues tengo que ser consciente de cómo hacer esa mezcla y es un llamado a que las personas de las instituciones, pueden ser los ingenieros ambientales, pueden ser los de seguridad en el trabajo o quien tenga ese cargo, esa responsabilidad, haga el acompañamiento de cómo se debe hacer la preparación adecuada del cloro, porque si bien es un medio muy económico, tenemos que usarlo adecuadamente para saber que estamos en las medidas adecuadas. Ahora unas recomendaciones generales de 4 de los más frecuentemente encontrados. El glutaraldehído. Tiene una ventaja y que es que no es corrosivo, sirve para desinfección de alto nivel, ¿cierto? Y bueno, lo que digo, se consigue frecuentemente y a pesar de que haya presencia de materia orgánica, pues puede eliminar los virus y bacterias. Pero tiene una gran desventaja y es su toxicidad. Cuando es activado puede producir vapores que irritan mucosas y el sistema respiratorio y la piel. Ahora imagínense si además de usar glutaldehído yo lo mezclo con otros que también generan vapores. Ahí es a lo que yo voy con mezclar desinfectantes. Pueden generar grandes impactos en la salud de las personas y que lo más triste es que a veces no son impactos que yo veo en 1 o 2 días. Son impactos que yo voy a ver en 5 años.
Entonces también no solamente es un llamado a no mezclar desinfectantes, sino también a usar los elementos de protección personal adecuadamente. Luego viene un primo que es el formaldehído, que también tiene una ventaja y es que es de amplio espectro, elimina muchos virus y bacterias y es muy útil para la inmersión de elementos, pero tiene un olor desagradable y puede irritar mucosas y se considera potencialmente carcinogénico. Es cierto, el formaldehído se ha identificado como un factor de riesgo para cáncer, así que mucha precaución con el formaldehído. Si se está utilizando, utilícese con todas las medidas de seguridad como debe dicta la norma. Y pues por supuesto los riesgos de exposicionales. Ahora nuestro amigo conocido, el cloro y los clorados. Su acción es rápida, son de bajo costo y fácil manejo, teniendo en cuenta las consideraciones que estoy hablando de las partes por millón y de la concentración del cloro que compro. Tiene propiedades desodorizantes y actividad microbicida, es decir, quita olores y elimina microorganismos, ¿cierto? Pero su eficiencia disminuye por el aumento del pH. Es decir, si es hay algo ácido en esa superficie, no va a servirme tan bien como debería. Por ejemplo, el vómito. El vómito es ácido. Si yo voy a hacer una desinfección, tengo que haber hecho primero una limpieza bien hecha y luego sí hacer una desinfección con hipoclorito, porque si no, no me va a servir, se va a inactivar. ¿Listo? Otra desventaja que tiene es que tiene actividad corrosiva y se inactiva, como ya hemos hablado, en la presencia de materia orgánica. Es decir, si hay pedazos de materia orgánica ahí, no va a funcionar bien el hipoclorito y también puede irritar las mucosas. Aquí les dejo entonces eh, el tema de las partes por millón, cómo se representa. 10.000 partes por millón es 1%, es una concentración para desinfección de derrames, pero esto es a nivel industrial. Realmente lo que les digo, la evidencia que me dice y nos basamos en los estudios que se hicieron para ébola, que el ébola es un virus muy resistente, se, con 5.000 partes por millón, es decir, al 0.5%, es más que suficiente para eliminar el virus y las bacterias. A 1.000 partes por millón sería el 0.1%, que sirve para áreas críticas con una previa limpieza, y a 100 a 500 partes por millón, que es el 0.01 y 0.05, sirve para áreas no críticas, es decir, todo lo demás que yo necesito desinfectar. ¿Listo? Ahora, el peróxido de hidrógeno. Tiene una ventaja, es que no daña lentes ni artículos de plástico. Si yo voy a desinfectar, por ejemplo, los elementos de uso personal, es una muy buena opción, pero es oxidante para algunos metales, ¿cierto? Y presenta toxicidad ocular, que también puede producir colitis endomembranosa cuando no se utiliza para mal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo entro en contacto en la ingesta de peróxido de hidrógeno, me puedo enfermar con una colitis pseudomembranosa. La gente dirá, ah, pero ¿cómo se les ocurre tomarse el peróxido de hidrógeno? No es tomárselo. El ejemplo es que yo desinfecte con el peróxido de hidrógeno algún ítem o artículo que vaya a ser introducido en la boca. Así de sencillo. Si no está bien desinfectado, voy a generar este riesgo. Y por último, en estos tenemos el ácido paracético, que no produce residuos tóxicos y tampoco necesita activación. Puede corroer cobre, bronce o hierro. Y esta corrosión puede ser controlada con algunos aditivos, como cubriendo la superficie, pero pues eso me implica una compra adicional. Ojo que produce toxicidad ocular e irritación en las mucosas. Entonces, ¿qué se recomienda para la aspersión? Que es otro tema que se ha puesto de moda, que dicen que por qué no han hecho aspersión en mi casa, en mi barrio, en mi casa, en mi conjunto. La aspersión se recomienda realmente en ambientes extremadamente contaminados o en lugares en donde sé que hay un alto número de casos y yo necesito empezar a cortar todos los medios de transmisión y por eso al principio de la charla hablamos de las formas de contaminación que tenemos y una es por el contacto con superficies contaminadas. Si yo tengo un elevado número de casos, pues necesito eliminar lo máximo posible de ese tipo de transmisión por contacto. Entonces se puede hacer la aspersión. La aspersión ojalá sea en la molécula más pequeña de agua posible. Es decir, un atomizador regular no es tan funcional porque no va a generar esa microaspersión. El ejemplo que le doy es el del Baygon. Cuando uno usaba esas bombas antes que uno tenía que dar, eh, ella generaba una neblina, digámoslo así. Esa es la útil realmente. Si yo lo voy a usar industrialmente, pues los camiones o la forma en la que yo hago la aspersión en los cultivos es más que suficiente esas bombas de mano para generar esta microaspersión.
¿Y con qué lo voy a utilizar? Ojalá sea con alguno de estos tres, que es lo que tenemos evidencia, que es el ácido peroxiacético al 0,5%, el peróxido de hidrógeno al 3% y el dióxido de cloro hipoclorito al 0,5%. Esto viene recomendado por la OPS y ha sido probado también por las guías y los manuales de desinfección de los aeropuertos de Estados Unidos. La idea es que tengamos una precaución adicional con la intoxicación por inhalación y la generación de eventos adversos. Si yo voy a hacer una aspersión y sé que mi producto se demora 5 minutos, pues debo tomar las medidas para que la gente no pase, ojalá en un buen tiempo por esa zona, para mantenerla lo más limpia posible. Adicional a esto, si vamos a hacer la desinfección en casas, ¿cierto? O vamos a pasar por ventanas, hay que tomar las precauciones adicionales para que mi aspersión no vaya a introducirse en el ambiente de la casa o de la habitación, porque me va a poner nuevamente en riesgo a la gente. Entonces yo no hago nada tratando de matar un virus que se va con agua y jabón y termina intoxicando a la gente. Eso no tiene justificación ni tiene razón de ser. Principalmente con la aspersión que vamos a buscar, las zonas de contacto de la gente, es decir, las barandas, las rejas, las paredes, etcétera. Estas son las zonas que debemos preocuparnos principalmente. Ahora les suelto un dato importante, que es la clasificación WHITES para la selección de desinfectantes. Que pueden buscar en internet lo importante que es, que hay una categoría A, B y C. La A quiere decir que genera una serie de alteraciones graves o riesgos a las personas y la salud del ambiente y debo considerar otra opción. La B quiere decir que genera algunas toxicidades, pero si no tengo otra, pues puedo utilizarlo tranquilo. Y la C es que es más seguro que cualquier otro. Entonces, en esta tabla podrán ver que el glutaldehído y el formaldehído son categoría A, porque son extremadamente tóxicos. Reitero, el formaldehído con el tema del cáncer, bastante riesgoso. Luego tenemos el ácido paracético, que es categoría B, y el peróxido de hidrógeno, que es categoría C. Es decir, que en ese orden de ideas, lo mejor para usar sería peróxido de hidrógeno seguido de ácido paracético y en últimas el glutaldehído y en últimas, pero mejor dicho, porque de verdad no hay nada más, el formaldehído. Se recomienda entonces limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con las que las personas están en contacto y se debe limpiar y desinfectar el techo, paredes, pisos y todas las superficies cuando el paciente estuvo en aislamiento o cuando hubo microgotas, lo que hablamos, esos microaerosoles después de una intubación, de tomarle muestras nasofaringias. Todos esos procedimientos me generan una contaminación riesgosa y yo debo desinfectar absolutamente todo, incluido el techo. Entiendo que esto puede ser un proceso rutinario y excesivamente fuerte y cargado, pero reitero la posición de nosotros, el aseo y la limpieza y la desinfección son demasiado importantes. Podemos tratar a todos los pacientes que queramos, pero si no hacemos una buena limpieza y desinfección, más gente se va a enfermar. Ustedes son una línea fundamental en ese proceso. Consideraciones finales, pues mantener un adecuado almacenamiento, especialmente de aquellos desinfectantes que deben ser activados, tener en cuenta que eso tiene una vida útil. También debo considerar entonces cómo la temperatura, la humedad, la ventilación de la zona donde estoy trabajando, para asegurar que la integridad química de ese desinfectante va a ser óptima. No hago nada con tener un desinfectante que no fue almacenado adecuadamente y ya está desactivado y lo que me va a generar es un riesgo. Tenemos que disminuir esos riesgos. Se recomienda además la limpieza y desinfección recurrente diaria de los equipos biomédicos, ¿cierto? La unidad de pacientes, superficies ambientales y limpieza y desinfección semanal o periódica de todas las superficies que es lo que estamos utilizando. ¿Eso qué quiere decir? Esto se va a volver rutina. Eso va a ser ahora más rutinario aún. Limpiar, desinfectar, educar a la gente. Por supuesto, no todo el trabajo lo tiene que hacer siempre el equipo de servicios generales. Muy buenas cosas se pueden hacer, adelantar precisamente por el staff que ya esté trabajando y que pueda adelantar o que pueda hacer algo tan sencillo como es la inactivación rápida de alguna superficie o si ellos quieren desinfectar sus elementos, que lo hagan ellos mismos, siguiendo las medidas de bioseguridad. O sea, aquí la idea es empezar a trabajar en equipo. Esto es de todos los días y esto es que se va a volver muy, muy fuerte. Es un tema muy importante. Por último, entonces, cierro diciendo que el lavado de manos continúa siendo la estrategia principal para combatir la pandemia de COVID-19 y que no solamente COVID-19, vamos a impactar enfermedades tan comunes como los resfriados,
también como la influenza, las diarreas, las medidas que ya estamos tomando nos generan una comunidad y nos generan un sentido de pertenencia con la salud de todos los demás. Entonces, primero que todo, antes de empezar a hablar de que vamos a hacer, desinfectar una zona, mis manos tienen que ser seguras, debo hacer un buen lavado de manos. Por favor, son 5 pasos sencillitos, que ojalá tengamos más tiempo, pero ya estamos terminando. Vean los videos de la Organización Mundial de la Salud, en YouTube encuentran un montón de información. Sus manos son importantes, ustedes son muy importantes. Muchísimas gracias por su atención. Aquí está mi contacto por si requieren alguna orientación adicional. Y muchísimas gracias a Cleantech Show Expo por la invitación. Gracias, doctor, por esta maravillosa presentación. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de responder algunas de ellas porque realmente son demasiadas. Entonces, tal como habíamos coordinado, ya te voy a ir enviando las preguntas. Ahí te acabo de enviar una pregunta de Clara Inés Meneses. Realmente son 2 preguntas en una. Entonces, tú vas leyendo la pregunta, por favor, en voz alta, vas dando respuesta y yo te voy enviando una por una lo que podamos responder creo que en 15 minutos o 10 que podamos atender algunas preguntas de nuestros asistentes que masivamente estuvieron interesados en todo el contenido del webinar. Perfecto. Cuéntame Entonces, si te llegó iniciando. esa primera. Sí, sí, Ah, bueno, señora. perfecto. Listo. Dice, el uso de cloro orgánico a 1000 partes por millón es efectivo para COVID. Yo te tendría que volver con otra pregunta. ¿Para qué escenario? Si es una zona crítica, no. Si es una zona crítica, recordemos que no solamente nos estamos preocupando por el COVID-19, sino por otra serie de virus y bacterias. Si es una zona no crítica, es más que suficiente. De hecho, si es, por ejemplo, para desinfectar en la zona donde están gente en consulta externa normal, con 500 partes por millón es más que suficiente. Pero reitero, si es una zona crítica, tiene que ser a una concentración de al menos 2500 o 5000 partes por millón. La segunda pregunta es, ¿cuál es el proceso de limpieza en un quirófano de cirugía en caso de atender a un paciente con COVID-19? Listo. Por supuesto, una de las zonas más críticas con las que podemos contar es el tema de los quirófanos y debo tomar todas las medidas posibles para hacer esto. Entonces, eh, con lo que hacemos normalmente es más que suficiente. Con lo que hacemos normalmente es más que suficiente, teniendo en cuenta las recomendaciones adicionales frente a la selección del desinfectante. Pero en el momento que yo sepa que hice un buen proceso de desinfección, reitero, los procesos de desinfección están montados pensando en virus y bacterias muy resistentes. Y el coronavirus, gracias a Dios, no es tan resistente. Entonces, si yo le apunto a destruir esos virus y bacterias y hongos muy resistentes, es más que suficiente para haber limpiado la zona. Listo. La desinfección de alto nivel elimina todos los microorganismos. Listo. La desinfección de alto nivel se considera que elimina todos los organismos conocidos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo que desinfectar, si yo tengo un elemento quirúrgico, por ejemplo, un bisturí que voy a utilizar en una cirugía, la desinfección de alto nivel no es suficiente. Yo tengo que tomar un adicional que, por ejemplo, es el autoclave. El autoclave me lo va a llevar a una temperatura y una presión muy alta que elimina todo lo conocido, absolutamente todo. Pero esa pregunta está muy buena porque ahí, como decía en la presentación, elimina lo conocido. Entonces nosotros, si es algo que va a ser invasivo, muchas gracias Luis por esa pregunta, debemos tomar una adicional. Pero si es algo que sabemos que no requiere la esterilización, es más que suficiente con uno de alto nivel, claro que sí. Por ejemplo, para el caso de limpieza de un cuarto frío en el que se tiene contacto con alimentos, ¿cuáles serían los desinfectantes recomendados? Muy bien, Silvia Pulido, muchas gracias. Bueno, el cuarto frío tiene unas ciertas ventajas y es la temperatura. ¿Por qué precisamente es cuarto frío? Entre diferentes razones. Una de ellas es inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, el COVID-19 necesita un huésped. El patógeno es un parásito obligado. Si no hay una célula en donde él pueda entrar y reproducirse, no va a vivir. Entonces, los cuartos fríos tendrían una ventaja adicional y es que la temperatura baja inactiva más rápidamente el virus, pero igual vamos a tener precauciones adicionales con este contacto. El desinfectante que estés utilizando tiene que ser un desinfectante que sea acorde al cuarto frío. Si el cuarto frío es para alimentos, pues por supuesto no voy a usar un formaldehído y un glutaldehído.
eso jamás. Reitero, uno de los que más tiene evidencia, más están recomendando hoy en día, es el peróxido de hidrógeno, pero pues yo entiendo que muchos terminan teniendo cloro, entonces ¿qué necesitamos hacer con el cloro? Pues manejarlo a una concentración que no vaya a impregnar los alimentos en, en este olor de cloro, porque además me puede intoxicar a la gente con el cloro. Entonces una solución de 2000 partes por millón, de 1500 partes por millón. ¿Cómo influyen los equipos utilizados en el proceso de desinfección, hidrolavadoras, nebulizadores? Muy bien, Silvia, también. Partamos de algo tan importante como una esponja. Si yo la esponja la tengo sucia y la mantengo sucia, no estoy haciendo absolutamente nada. Los equipos son fundamentales. Las hidrolavadoras y nebulizadores, idealmente, pues yo debo mantenerlos también en una condición de asepsia suficiente, de una limpieza suficiente, que cuando el personal entregue, eso se lo recomiendo no solamente con los equipos de desinfección, sino de bioseguridad también. Si yo tengo que entregar mi careta, lo mejor es que yo haga la desinfección final al hacer la entrega y que la otra persona vea que está limpia, que yo vea que la está limpiando, que me la va a entregar limpia. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo la voy a utilizar, yo tengo que tener toda la tranquilidad de que está en las medidas y condiciones adecuadas. Y pues que, ejemplo, si la aerolavadora está dañada y yo la recibo, después me la cobran a mí. En pisos de grandes superficies es posible realizar la limpieza con jabón neutro o se debe incluir limpieza con hipoclorito. Excelente pregunta, doña Sandra. Bueno, reitero, si no es una zona crítica, no hay ningún problema. El agua jabonosa es más que suficiente para hacer la desinfección, pero entiendo que hay personas que deciden adicionalmente pasar una trapeadita, dice mi mamá, una trapeadita con el hipoclorito. No hay ningún problema, lo importante que es que yo haya hecho una buena remoción del agua jabonosa antes de utilizar el hipoclorito y después deje el tiempo pertinente para que se pueda abrear y se pueda cumplir su tiempo de acción. Al estar en el piso el SARS-CoV-2 y debido al alto tráfico puede convertirse en volátil, no. Entendería que volátil sería que se aerolice y lo podamos inhalar, gracias a Dios no. De hecho, en el cemento, en el asfalto, es una de las zonas donde menos vive, apenas si llega a durar un par de horas, pero gracias a Dios no se alcanza a aerolizar. La aerolización, ¿cuándo sería? Cuando en mi vía aérea yo hago un procedimiento como una intubación, como una muestra nasofaringea, ese tipo de procedimientos sería, pero el tráfico no permitiría eso. ¿Qué tipo de guantes son los recomendados? Muy bien. El tipo de guantes va acompañado de qué tipo de desinfectante voy a utilizar. Por lo general que se recomienda que cuando menos se utilice un guante de látex grueso que no permita el paso de este tipo de sustancias a nuestras manos. Algunos que son un poco más abrasivos, hay unos desinfectantes más agresivos y como el hipoclorito a 10.000 partes por millón, esa vaina es fuertísima. Yo usaría un guante de látex de manejo, los sencillitos debajo, y encima el guante grueso, que puede ser ese negro o amarillo, entre más grueso mejor, para proteger mis manos. Ah, uy, esta está grande. ¿Se puede conocer la efectividad de un químico después de infectar un área? ¿Qué duración de protección tendría un área luego de ser desinfectada con alcohol? Por ejemplo, bueno, la efectividad en química podemos conocerla, claro que sí. Lo que digo, podemos hacer estudios sencillos de cultivos de una zona antes de, luego la desinfecto y luego otro cultivo y miro si eliminó todo lo que yo estaba buscando. Es una forma de hacerlo, requiere recursos, pero digamos que en la medida de lo posible, conociendo el producto y teniendo los estudios de ellos de efectividad, por eso les digo que es importante que estas empresas tengan sus estudios, sería más que suficiente para estar tranquilos. Frente a cuánto tiempo puede durar desinfectada, eso depende yo cómo la tenga expuesta. Si yo desinfecto, por ejemplo, mi radioteléfono en este momento completamente y lo coloco dentro de una bolsa Ziploc y lo sello al vacío, pues por supuesto habrá desinfectado mucho más tiempo que una zona de tráfico. Se puede... Ah, no, creo que esta es la misma, ¿cierto? Sí. ¿Qué recomendaciones se deben tener en sector residencial? Mucha precaución con el tema de la microaspersión. Yo entiendo que a la gente le genera mucho miedo, que entonces quieran que les limpien todo, pero es que si yo voy a entrar a fumigar literalmente a mis vecinos, pues no puedo hacerlo con cualquier cosa. Tengo que hacerlo con
como habíamos hablado, con el hipoclorito a 2000, 2500 partes por millón es más que suficiente, teniendo las precauciones. Pero ¿qué pasa hoy en día? Si yo tengo a todo el mundo metido en sus casas, yo primero, como les digo a todos, que cierren las ventanas, que se alejen de los cuartos que tienen ventanas y que les vamos a fumigar. O sea, hay que considerar y ser consecuentes del riesgo que yo les estoy exponiendo. Si realmente es necesario, lo puedo hacer. De lo contrario, agua jabonosa es más que suficiente para hacer el proceso de desinfección. Y pues lo que les decía, entiendo que muchas veces en el piso les gusta el hipoclorito porque da esa sensación de limpieza. Doctor, te acabo de pasar otra. Sí, para realizar una desinfección en un consultorio donde haya detenido una persona con un caso sospechoso de COVID, el personal desea de tener la mascarilla N95 obligatoriamente. Bueno, siendo estrictos y siguiendo la guía del Ministerio de Salud de uso de elementos de protección personal, no. Si esa persona solamente fue atendida, es decir, yo no hice ningún procedimiento como los que estamos hablando que genere microaerosoles, como es la toma de la muestra, que es muy probable que se haya hecho. Si se hizo la toma de la muestra de ese paciente en ese consultorio, la recomendación es sí, utilicen una mascarilla FFP2 como el N95 o superiores. Es lo más recomendable. La gente que hace la limpieza en áreas donde ha estado un paciente positivo, esa persona de limpieza que ha estado con todos sus elementos de protección personal, debe ser aislada en su casa. Si la persona ha realizado los elementos, las acciones, las que sea, o sea, no solamente el personal de aseo, sino el médico, el enfermero, mejor dicho, absolutamente todo. Después de atender a un paciente positivo, genera síntomas respiratorios, aislamiento, inmediatamente. ¿Listo? Le tomo la muestra de aislamiento. Esos son los lineamientos. Pero por supuesto, si la persona está asintomática, siguió todo, o sea, no tiene ningún síntoma, no está enferma, siguió todos los elementos de todo el tema de bioseguridad, de remover esos elementos de protección personal, no es necesario que sea aislada, esa persona se considera que está sana y puede seguir haciendo sus actividades con todas las medidas normales que ya tenemos en la institución. Dice, doctor, hay una discusión respecto a cuántas veces es seguro usar el alcohol glicinidado antes de tener que lavar las manos nuevamente. Y bueno, entonces hasta ahí. Ojalá no sean más de 3 veces. ¿Por qué? Van a encontrar unos alcoholes glicinidados que esa vaina parece una gelatina. Uno las utiliza y le queda hasta las manos como la sensación pegajosa, no seca. Eso también es un riesgo de contaminación no solamente para coronavirus y otro poco de cosas. Si podemos hacer al menos 3 y ojalá menos entre cada lavado de manos, sería lo ideal. Tengamos en cuenta que estamos en una pandemia. O sea, esto no es cualquier situación. Esto es una pandemia que está matando miles de personas todos los días. Que queremos que en Colombia por lo menos no pase, que Ecuador, que sé que nos está acompañando también, no sea tan grave la situación, pero entonces tenemos que estar atentos a todo esto. Y lo otro es referente a cuánto tiempo se puede usar el protector respiratorio N95. Muy bien, sabía que me iban a botar esa pregunta compleja. Bueno, el respirador N95 se puede desinfectar, sí, es cierto. Hay unos medios como el vapor, etcétera, en el calor por 60 grados 30 minutos, etcétera, se puede hacer. Pero, ¿qué se recomienda más? Su uso prolongado sobre su desinfección. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo use tanto como sea posible. El protector respiratorio N95 tiene ciertas ventajas y también pueden ser desventajas. Al igual que los filtros y las mascarillas, de las mascarillas completas o media máscaras, se pueden saturar. Si yo estoy en un ambiente altamente contaminado, es decir, yo entré a la UCI, ¿cierto? Entré a la UCI, todo el mundo está con N95, está malito y todos están entubados, o sea, yo parto del hecho de que como están entubados, todo el ambiente, esa vaina está llena de coronavirus. Cuando yo salga de ahí en ese tipo de ambiente, lo mejor sería desecharlo inmediatamente porque pues lo que les digo, el riesgo de exposición es extremadamente alto. Pero si yo solamente estoy entrando a hacer la desinfección desde un procedimiento y el procedimiento ya ha pasado más de 5 o 10 minutos, que es más que suficiente para que la misma gravedad se encargue de ese aerosol caiga, en ese momento pues sencillamente uso mi N95. En términos generales, yo podría dejar mi N95 en un espacio aureado, que haya mucho viento,
por 72 horas y es más que suficiente para que se muera el virus y yo la pueda reutilizar otro día. Esa es una recomendación que se está dando porque sabemos que el tema de insumos es bastante escaso. Doctor, vamos a responder la última pregunta y es la que te estoy enviando en este momento por el chat de preguntas. Perfecto. El amonio cuaternario se recomienda porque no se habló de él. Listo, el amonio cuaternario lo presentamos al inicio como uno de los que se utiliza para la desinfección intermedia y por supuesto que se recomienda. De hecho, gracias por la pregunta, hay amonios cuaternarios que están preparados y en presentaciones para utilizarse en aspersiones. Es un buen elemento, el amonio cuaternario es bastante frecuente, pero recordemos que es intermedio. Si yo necesito irme a algo más alto, pues hay unos mejores desinfectantes que tienen un poco más de evidencia. Y una recomendación con los amonios cuaternarios, que si son de cuarta o de quinta generación. La evidencia que dice, los de cuarta generación son iguales en efectividad a los de quinta generación. Habrá unos estudios que muestren un poquito de diferencias, pero ¿a qué voy? Al costo. Usualmente los de quinta generación son mucho más costosos. Muchas gracias. Doctor, quedaron muchas preguntas pendientes. De todas maneras, ya a todos nuestros participantes les informé que vamos a hacerle llegar a usted alguna de las preguntas pendientes y que si usted tiene disponibilidad, pues en algún momento va a poder responderlas. Doctor, le agradezco mucho en nombre de la organización de CleanTech Show por su tiempo, su conocimiento, a todos los asistentes también que masivamente estuvieron acompañándonos, los vimos muy interesados en la temática, haciendo muchas preguntas y bueno, lo que esperamos es que se les hayan resuelto tantas dudas para su quehacer diario, porque como usted bien mismo lo dijo, pues son una línea fundamental en este proceso. Están ahí garantizando que en sus instalaciones, hospitales, edificios, cualquier tipo de inmueble pueda tener todo este protocolo que usted está sugiriendo. Así que muchas gracias a usted, doctor, y bueno, y a todos nuestros participantes. Doctor, no sé si quiere enviarle ya un último mensaje a las personas que están y que nos acompañaron. Claro, a esas 396 personas que quedan, incentivemos el lavado de manos. Frecuencia de lavado de manos es importante y el uso adecuado de los elementos de protección. Un tapabocas en la garganta aquí abajo no me sirve de nada. Usémoslos adecuadamente. Muchas gracias. Listo, doctor. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias por acompañarnos y que estén pendientes de nuestras comunicaciones para seguir haciendo este tipo de eventos virtuales mientras podemos reunirnos de nuevo. Doc, mil gracias y feliz día. Lo mismo, feliz día. Gracias. Chao. Chao a todos.